Vamos a Tito, la epístola de Tito. No sé si podemos compartir Biblia con nuestra mente que nos está acompañando, alguna Biblia extra por ahí. Tito, capítulo 1, verso 5. Cuando lo tenga me dice un amén. Tito, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Realmente necesitamos de su asistencia. Amén. Padre Santo, una vez más, Señor, nos reunimos con mucha necesidad y reconocemos que estamos aquí por tu misericordia y por tu gracia. Señor, aquí tenemos tu palabra, Señor, en la cual cada persona que está en este lugar deberemos de temblar ante ella. Te pedimos, Señor, te rogamos que nos ayudes. Realmente te necesitamos. No solo para escuchar tu palabra, Señor, sino para aplicarla. Y sabemos que no lo podemos hacer sin ayuda del poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Amén. Bueno, hemos comenzado, mis amados hermanos, esta carta de Tito la semana pasada. Este es el tema número 2, que como título es Ancianos en la Iglesia. Y hemos comenzado esta carta de Tito, una carta muy necesaria para la iglesia. Una carta, como lo expusimos en el primer tema, que fue la salutación que abarcó del capítulo 1, del verso 1 al verso 4, que Tito es una carta pastoral. Estuvimos hablando, mis amados hermanos, que en esta carta pastoral a Tito, el apóstol Pablo le escribe recordándoles la labor ministerial que
tendría que estar llevando a cabo en la isla de Creta. Dijimos, mis amados hermanos, que Creta era una isla, es una isla. Creta es una isla griega donde los excesos eran el pan de cada día en ese lugar, tanto que al parecer el estilo de vida de los cretenses estaba afectando la vida de los creyentes. Y es por eso que el apóstol Pablo manda a Tito y le dice en Tito capítulo 1, verso 13, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Vimos también, mis hermanos, en la salutación que Pablo se pone en la posición de siervo, porque al último somos eso, hermanos, siervos, esclavos, siervos inútiles, nos dice su palabra, porque por lo menos hacemos o tratamos de hacer lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y expone en la salutación, amados hermanos, que hay una verdad enseñada, donde esa verdad nos lleva a una piedad hablando del Evangelio. Eso ya lo explicamos nosotros en el primer tema que abarcó del verso 1 al verso 4, que fue la salutación. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos versos? ¿Qué vamos a estudiar en estos versos? Bueno, vamos a ver que como el apóstol Pablo le llama a Tito un verdadero hijo de la fe, lo deja en Creta para hacer una tarea, mis hermanos, ardua, una tarea no fácil, una tarea laboriosa, una tarea, mis amados hermanos, de la cual va a encontrar este joven pastor una muy fuerte oposición. ¿Cómo podemos dividir nosotros estos versos que leímos? Número 1, en el verso 5, Pablo le deja saber uno de los motivos de por qué envía a Tito en Creta. Número 2, desde el verso 6 hasta el verso 9, Pablo le pide a Tito que establezca ancianos en cada ciudad de la isla de Creta. Número 3, desde el verso 10 hasta el verso 16, el apóstol Pablo expone ciertas características de los falsos maestros. Y número 4, en el verso 1 del capítulo 2, le insta que persista en enseñar la sana doctrina, que ese ya va a ser el tema siguiente. Amén. Número 1, en el verso 5, Pablo le deja saber uno de los motivos por qué Pablo envía a Tito a Creta. Dice el verso 5, ¿estamos ahí? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han dejado cosas pendientes donde si no le pones diligencia, atención, prontitud en arreglarlas, con el paso del tiempo causan daño y estrago. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que dejas algo pendiente o tienes algún pendiente? Que si no lo arreglas a la brevedad posible, si no tienes diligencia en cuanto a eso, con el paso del tiempo, eso, mis amados hermanos, te puede traer mucho dolor de cabeza. Y quizás te ha pasado, ¿verdad? Porque siempre dejamos a veces las cosas a lo último. Y gloria a Dios por los que son diligentes. Bueno, al parecer, amados hermanos, esto es lo que estaba pasando en las iglesias de la isla de Creta. ¿Qué estaba pasando? Al parecer, como el trabajo ministerial no había sido concluido en las iglesias de Creta, miren bien, ciertas personas no llamadas, no nombradas públicamente, no aptas para el ministerio, comenzaron a tomar lugares de liderazgo, dañando la vida espiritual de la iglesia. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Tito, te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer. La versión Lenguaje Actual dice, Tito, te dejé en la isla de Creta para que resolviese los problemas pendientes. Mis hermanos, cuando dejamos cosas pendientes por mucho tiempo,
nos van a dar dolores de cabeza. Y más cuando se trata de la obra del Señor. ¿Qué estaba pasando en las iglesias de Creta? Aparte de que la gente en esta isla tenía muy mala fama. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que la ausencia, mire bien hermano, estaba pasando que la ausencia de un liderazgo sano en la fe dio entrada a que los falsos maestros tomaran lugares de enseñanza. Eso es lo que estaba pasando. Por lo tanto, por la falta de ancianos sanos en la fe, hasta cierto punto las iglesias de la isla de Creta estaban siendo desprotegidas, estando a expensas de los falsos maestros, de manera que la primera solución que ordena Pablo a Tito es: establece ancianos en cada ciudad. Esa es la orden que le da, una orden tipo militar. Dice el verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y mire la orden militar que él da: así como yo te mandé. ¿Qué está pidiendo el apóstol? Que ponga ancianos. Amén. Ahora, ¿qué es un anciano? La palabra anciano, mis hermanos, viene del griego presbúteros, que tiene que ver con alguien que tiene canas en el sentido de experiencia. Eso también, mis amados hermanos, lo vemos cuando el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 1, hace un ruego a los ancianos que apacienten la grey del Señor, porque para eso están los pastores y los ancianos. Dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, hace mención de ancianos en plural. Es decir, con esto vemos, mis hermanos, que dentro de una congregación local debe de haber un grupo de ancianos, por lo que la iglesia no puede ser gobernada por un solo hombre, porque mire, si es gobernada por un solo hombre, después hay un caos, porque se vuelve un autoritarismo. Con excepción si la iglesia está recién plantada y solo está el plantador. Entonces, ¿qué es un anciano? La palabra anciano tiene que ver con alguien que tiene canas en el sentido de experiencia o sabiduría. La palabra anciano es una palabra muy similar a presbúteros, pastor, obispo o episcopus. Son palabras muy similares y tienen el mismo oficio. ¿Qué significa episcopus? Esta palabra está compuesta por dos. Epi, que habla de intensificar, como cuando decimos que la pandemia que vivimos, ¿recuerda? Decimos que la pandemia se sintió más fuerte en tal lugar. Y la otra palabra es scopus, donde esto habla de supervisar de una manera intensa, y es donde ahí viene la palabra telescopio. Ahora, en base a que la palabra pastor, anciano, que es lo que está pidiendo el apóstol Pablo que ponga, o presbúteros o episcopus, en base a eso, que son muy similares, la pregunta es: ¿cómo esto se usaba en la iglesia? Bueno, se usaba como alguien que daba alimento. Un pastor tiene que dar alimento. Un pastor no tiene que hablar de sus anécdotas, de lo que hizo en el día. Amén. Se usaba como alguien que supervisa con una intensidad, en este caso, cómo va la doctrina de la iglesia, cómo va la enseñanza. Se usaba para vigilar cómo va el orden de la iglesia. Una iglesia tiene que tener un orden. Y se usaba cómo va el crecimiento espiritual de la congregación. Es decir, esta persona tomaba experiencia y sabiduría en el oficio para vigilar, supervisar y dar alimento. Con esto entendemos que todas estas palabras que les nombré bíblicamente son aplicables a la función de un pastor o de un anciano. Esperemos que los ancianos que estamos en esta congregación local lo estemos llevando a cabo. Amén. Digan amén. Yo sé que les agobia el calor, ¿verdad? Pues ya vamos a acabar.
¿Qué tiene que hacer un pastor? A un anciano, dar alimento, apacentar, cuidar con alegría, adquirir sabiduría para el oficio, experiencia en el oficio, supervisar con intensidad como si tuviera un telescopio. Mire, no es que los vamos a vigilar, ¿verdad? O vamos a ver cómo andan en el Facebook, tampoco, ¿verdad? Pero sépase que la vida espiritual es muy importante para nosotros. Es decir, el pastor tiene que vigilar, el pastor tiene que ver cómo va creciendo la grey, el pastor tiene que ver cómo va aprendiendo la doctrina y cómo va aplicando también la doctrina. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? En el verso 5. ¿Qué le está pidiendo el apóstol Pablo a Tito? No había ancianos sanos en la fe. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos que son pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿qué le está pidiendo Pablo a Tito? Le está diciendo, Tito, establece en las iglesias de Creta lo que hace falta. Tito, establece en las iglesias de Creta lo que la iglesia necesita. Tito, da prioridad a esto que te estoy ordenando, como estableciendo ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Mis hermanos, Tito no tenía opción. No tenía opción. El apóstol Pablo, sin más preámbulos, da instrucciones específicas donde no está dejando nada a la imaginación de Tito de qué hacer y qué no hacer en una iglesia local, ya que por la gramática de estos versos queda claro que Pablo y Tito sabían la deficiencia que estaban atravesando las iglesias de Creta y que ellos, mis hermanos, no se iban a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué no había en las iglesias de Creta? No había ancianos sanos en la fe. No había pastores sanos en la fe. Es lo que no había. Una vez que Pablo le pide a Tito que establezca ancianos, pastores sanos en la fe, dando la primera solución, mire las características, amados hermanos, el tipo de pastor o el tipo de anciano que pide la palabra del Señor para las iglesias locales. Esperemos que los ancianos que estamos en este lugar alcancemos esas virtudes. Aunque estamos todos serios, ¿verdad? Dicen, mire lo que dice el verso 6, mire cómo tienen que ser los ancianos. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras que aparecen? El que fuere. Es decir, el que fuere en su comunión con Dios, en su comunión con otros hermanos, en la iglesia, en casa, en su vida diaria, en su vida personal, el que fuere. Pablo sí o sí da una lista de virtudes, donde estas virtudes muestran, mis hermanos, a un hombre espiritual, no perfecto, pero sí un hombre, amado hermano, que puede llevar la grey del Señor. Dice, el que fuera irreprensible. Y mira la lista que da. Marido de una sola mujer. ¿Y qué sigue diciendo? Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Mis hermanos, uno de los problemas para creer que alguien pueda estar en el ancianato, diaconado o en el pastorado o ejercer algún tipo de liderazgo en la iglesia del Señor, muchas veces nosotros lo basamos en los talentos, en los dones, en su retórica, en su forma de ministrar o aún en su forma de predicar. Mas, sin embargo, estos aspirantes, el apóstol Pablo le dice que mientras las habilidades son importantes, mientras los dones son importantes, mientras los talentos son importantes, de nada sirve
si no hay una vida piadosa y un buen carácter cristiano. Yo puedo cantar bonito, que yo sé que no canto bonito. Yo puedo tocar bien. Amén. Que yo no toco, los hermanos tocan. Pero de nada sirve si no hay un buen carácter cristiano. De nada sirve. Repito, mientras las habilidades son importantes, mientras los dones son importantes, de nada sirve si no hay una vida piadosa y un buen carácter cristiano. Con esto vemos, mis amados hermanos, que nadie puede ser reconocido públicamente en un ministerio si no tienen un buen carácter piadoso. Puede predicar como Spurgeon, pero si no tiene un buen carácter, no. Puede predicar como John Wesley, pero si no tiene un carácter piadoso, no. Puede predicar como Juan Manuel Báez, pero si no tiene un buen carácter piadoso, no. ¿Qué le pide a Tito? Que los aspirantes, que los ancianos que van a estar a cargo de liderar, sean, y da una lista, irreprensibles, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. ¿Qué significa irreprensible? El que fuera irreprensible. Irreprensible, amados hermanos, habla de que el anciano no debe de ser acusado de algo vergonzoso. ¿De qué está hablando entonces? De su testimonio público, de su vida moral. Ahora, aunque el mismo apóstol Pablo también reconoce en otros pasajes de la palabra del Señor, porque él lo escribió, más bien en la carta de los Corintios, aunque el mismo apóstol Pablo, repito, también reconoce en otros pasajes que cualquier líder cristiano está expuesto a ser objeto de calumnias y difamaciones. Eso no lo vas a evitar. Porque, repito, la palabra irreprensible significa que no debe ser acusado de algo vergonzoso. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo reconoce que cualquier líder cristiano está expuesto a ser objeto de calumnias y difamaciones. Él mismo lo vivió cuando los falsos maestros lo acusaban de andar en la carne, cuando él hizo defensa de su integridad en la carta a los Corintios. Pero, sin embargo, Pablo quiere que estos ancianos entiendan que son llamados a ser ejemplos de la grey. Y espero que los que estamos aquí estemos tratando de ser ejemplos de la grey. Amén, hermanos. Sigue diciendo, maridos de una sola mujer. ¿Cuál es el contexto de este requisito? El contexto es que en ese tiempo, que es el primer siglo, la poligamia era algo que se practicaba de una forma normal. Bueno, Pablo no solamente aquí lo dice, marido de una sola mujer, sino que también en la primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada una tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la fidelidad dentro del matrimonio. Sigue diciendo, verso 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Qué tremendo texto, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Mis hermanos, siempre he pensado que los estándares bíblicos para el ejercicio pastoral
o para un anciano son muy altos, donde, aunque no son imposibles de alcanzar, si podíamos usar esa palabra, porque están aquí en la palabra del Señor, la realidad, mis amados hermanos, es que estos requisitos hablan de un hombre espiritual que no solo se para en el púlpito a predicar, sino que también habla de cómo se ve ese hombre espiritual en su casa, con su familia. Algunos comentaristas interpretan que los hijos que nombra este pasaje y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, interpretan que no está hablando de niños pequeños. Porque a un niño pequeño uno lo puede... Tú vienes a la iglesia porque vienes a la iglesia. Tú te me vistes así porque te me vistes así. Tú te pones estos zapatos porque te los pones. ¿Se acuerdan del Payless? Creo que ya lo quitaron, ¿verdad? Puro Payless. Los niños no decían nada. Pero crecen, ya no quieren Payless. No, dice el hermano. Algunos comentaristas interpretan que los hijos que nombra este pasaje habla de hijos adultos. Escuche bien, hermano, que no fueron bien pastoreados en el hogar. Así de que no le ande echando la culpa al pastor de la iglesia local. Instruye al niño en su camino. ¿De quién es ese trabajo? De los padres. Repito, algunos eruditos interpretan que los hijos que nombra aquí son hijos adultos que no fueron bien pastoreados en el hogar. Pastor, pero yo los reprendí. Pastor, pero yo los exhorté. Pastor, pero yo los traje a la iglesia. ¡Qué bueno! Pero la pregunta es, ¿eso que le enseñaste, cómo tú lo modelaste en ese día a día? ¿Cómo lo modelamos nosotros? Ahí está el problema. Así es, amén. Ahora, mis hermanos, aunque nosotros sabemos que los adolescentes, ¿cuántos adolescentes hay aquí? No quiero que levanten a los hermanos de 40 años. Que siempre digo, los jóvenes, y amén, por ahí. Dice amén el hermano que tiene ya 50 años, que se cree joven todavía. ¿Verdad? ¿Ya ve? Mire bien, aunque nosotros sabemos que los adolescentes que están en casa también son pecadores como nosotros, ellos saben que nosotros pecamos también, así de que no nos las creamos de muy acá, delante de ellos, porque nos conocen bien. Si alguien nos conoce son ellos. Aquí somos muy teólogos y gloria a Dios, pero en casa también pecamos. Aquí nosotros sabemos que los adolescentes que están en casa también son pecadores como nosotros, ya que Proverbios capítulo 22, verso 15 dice que la rebeldía está en el corazón del joven. Es inevitable que los jóvenes batallen con la rebeldía. Está en ellos, están batallando, tienen una etapa donde batallan. El consejo que nos da la palabra del Señor a los padres con aquellos jóvenes que batallan con la rebeldía son dos. Número uno, que les modelemos el Evangelio. Y dos, no solamente moldearles el Evangelio con nuestras vidas, sino que también de vez en cuando les demos una pequeña disciplina con vara. Estaban los jóvenes, amén, amén, ya no, la vara no les gustó. Bueno, el apóstol Pablo quiere que estos ancianos sean hombres espirituales. Amén. Verso 7. Después de mirar un poco el ámbito familiar del anciano, Pablo procede a considerar 6 defectos morales que debe dar, que si se dan en un creyente demostrarán su falta de competencia para el ancianato. Dice el verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible,
como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué cosas nombra el apóstol Pablo? Número 1, que sea irreprensible. Ya expusimos de qué se trata eso. Número 2, que no sea soberbio. Que el aspirante no sea soberbio, que el anciano no sea soberbio, que el hermano que está participando en algún área de la iglesia no sea soberbio, que el pastor no sea soberbio. ¿Hay pastores soberbios? Sí, los hay. Es decir, que sea perdonador, que reconozca sus faltas, que reconozca sus errores, que reconozca que también puede recibir una exhortación, que reconozca que no es dueño de la verdad, que no sea obstinado, que no tenga alto concepto de sí mismo, que no se crea un super ungido o uno de la super fe, no, que no quiera siempre salirse con la suya, que no crea que él tiene que ser el centro de atención. Y que cuando él hable, no hable de sí mismo. Que no sea yo. No. Número 2, ¿qué dice? No iracundo. Así dice, ¿verdad, hermanos? No soberbio, no iracundo. Iracundo. Tan fácilmente en ocasiones se pierde el control, hermanos. ¿Verdad? Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿por qué Pablo le pide a Tito que los ancianos, pastores o alguien que sirve en la iglesia no debe de ser iracundo, o sea, de mecha corta? ¿Por qué? Porque los pastores ancianos, al ser personas públicas, regularmente recibirán calumnias, agresiones verbales y tendrán que resolver conflictos difíciles y se verán obligados a confrontar personas agresivas donde tienen que mantener la serenidad y paciencia. Así de que, mis hermanos, si usted quiere servir en alguna área, tiene que ser paciente y tiene que ser sereno. Así como están ahorita. No dado al vino, así que no tenga excesos, que no se deje dominar por ningún vicio. Sabemos a qué se refiere el apóstol Pablo. En ese tiempo, ¿verdad?, se tomaba vino, no había agua como la hay hoy. Mas, sin embargo, los vicios de ahora, mis hermanos, son otros. Usted sabe cuáles son los vicios de ahora, ¿verdad? ¿Sí sabe cuáles son? Las redes sociales. Sigue diciendo: no pendenciero. Es que el apóstol Pablo está nombrando que no sea pendenciero. Mire, literalmente en griego esta palabra se refiere a uno que da golpes con el puño. Es decir, el anciano, el aspirante o tal persona que quiera liderar no debe de ser alguien que siempre está en pleito. Que siempre está en pleito. Habla de una persona rencillosa. Habla de una persona buscapleitos. Habla de una persona amarranavajas. Hay cristianos así, amarranavajas. Habla de personas que tienen sed de enfrentamientos cuando los vea, cuando la mire. Habla de personas agresivas. Habla de personas que van por la vida con las uñas de fuera. Habla de personas que siempre están suponiendo que los demás están en su contra. Por lo tanto, quieren pelear a cada momento. Pablo dice: ese tipo de personas no los pongas. Porque no están contentos si no pelean
2, 3, 4 veces por año con algún miembro de otra iglesia o con algún miembro de la misma iglesia. No los pongas. Pero mira cómo canta, mira cómo toca, mira cómo predica. No los pongas. Sigue diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas. Si aquí habla de alguien que tiene afán solo por el dinero, habla de un mercenario de la fe, habla de alguien que usa el ministerio para fines de lucro. ¿Usted quiere un pastor así, hermano, con estas características? Un anciano así. Ahora, una vez, mis amados hermanos, que Pablo expone cómo debe de ser la vida familiar de un anciano o pastor y los 6 defectos morales que descalifican al aspirante, ahora nombra algunas virtudes. Verso 8. ¿Qué dice Pablo? Sin hospedador. Amén. Pastor, yo soy hospedador. Bueno, ¿y las demás virtudes qué? Amén, hermanos. Amén. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué vemos aquí? Vemos un nombre espiritual, donde Pablo nombra 8 virtudes del anciano. ¿Qué virtudes nombra? Hospedador. ¿Qué es ser hospedador? Ser hospedador en el siglo I es dar posada a predicadores viajeros. Eso es. Ser hospedador no es solo yo me junto con los que me caen bien. Eso no es ser hospedador. Ser hospedador es compartir con todos sin hacer excepción de personas. Ser hospedador es darse, siendo contrario a la codicia. Ser hospedador es no encerrarse en grupos pequeños donde en este grupo nadie entra. Eso no es ser hospedador. Usted sabe que hay familias sectarias, ¿verdad? Usted sabe que hay familias sectarias donde en este grupo nada más entran mis amigos favoritos y los demás no. Sigue diciendo, amante de lo bueno. ¿Qué es el amante de lo bueno? Amante de lo bueno es amor a todo lo que tiene que ver con lo del Señor. Donde sus conversaciones no son de doble sentido, donde sus conversaciones no son sucias, donde sus conversaciones no son carnales. Imagínate a ti, tu amado hermano, escuchar a los ancianos que va a nombrar públicamente, escuchar que tengan conversaciones carnales. A esto yo voy a poner. Sigue diciendo. Prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Amén. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para que pueda enseñar, dice. Es decir, que sea fiel a las Escrituras. Que exponga todo el consejo de Dios. Que sean maestros en la palabra. Que enseñen Biblia. Que someta su vida a la enseñanza que se le está dando, que se dedique al estudio de la palabra, que enseñe sana doctrina, de la cual muchas veces, mis hermanos, no es cómoda enseñar sana doctrina. Amén. Dice verso 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, Pablo quiere que Tito establezca ancianos que completen por lo menos estas 3 áreas en su vida. Número 1, en su hogar, en su vida familiar. Número 2, que muestren testimonio en su vida moral y espiritual. Y número 3, que sean maestros bíblicos, donde tengan la capacidad de manejar las Escrituras con precisión. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que para que las iglesias de Creta
tengan una salud espiritual y doctrinal, se debe de comenzar con el liderazgo. Se debe de comenzar con nosotros, hermanos. Para que una iglesia sea sana y bíblica, se debe de comenzar con el liderazgo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Creta, amados hermanos? Lo que estaba pasando es que al parecer, como no habían ancianos sanos en la fe, y lo que había eran personas que habían tomado lugares de enseñanza no llamados, estaban trayendo un daño a la iglesia. Porque mira las características de estas personas que estaban ocupando lugares de enseñanza. Verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué había en ese lugar? Había obstinados y engañadores. Mis hermanos, a lo largo de estos versículos, el apóstol Pablo nos ha descrito cualidades espirituales y morales de un verdadero hombre espiritual que pueda ser anunciado públicamente para el ministerio, donde por el contrario, ahora en estos versos que les leí, nombra características vergonzosas de los falsos maestros, y eso fue en ese tiempo y en este tiempo también lo hay. ¿Qué había? Contumaces, habladores de vanidades, engañadores, personas que hablaban fábulas, gente que aparentaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban, gente rebelde, dice Pablo, mayormente lo de la circuncisión. Estos falsos maestros eran insubordinados ante la palabra de Dios y trastornaban las familias enseñando por ganancia deshonestas. Les voy a decir una cosa, mis amados hermanos, ya estoy terminando. Te dice que para que los falsos maestros abunden, se necesita gente que los escuche. ¿Verdad que sí? Donde cuando una congregación cae en manos de falsos maestros, escuche bien, no solamente son culpables los falsos maestros, sino también la misma congregación por no hacer defensa de su fe. Usted está escuchando a alguien que está enseñando mal. Oh, amén, amén, amén. Ajá, sí, sí, amén, amén, sí, amén, sí, amén. Usted no va a pelear, pero usted con mansedumbre tiene que hacer defensa de su fe. El apóstol Pablo, al saber que los cretenses son cristianos vulnerables, porque hay cristianos vulnerables que no leen su Biblia, no oran, difícilmente se congregan, no van a crecer, no hay forma como crezcan. Y en la hora de la alabanza, ay, yo sentí mucho a Dios. Hermano, por favor. Decía nuestro hermano William, hay que alabar al Señor, a eso venimos. Es un culto a Dios. Pero si no leemos la Biblia, si no la escudriñamos, no vamos a crecer. No vamos a fortalecernos. Y el apóstol Pablo, al saber que los cretenses son cristianos vulnerables, como en el tiempo de hoy hay muchos, cristianos blandeques, como en el tiempo de hoy hay muchos, donde hasta cierto punto habían permitido que estos falsos maestros se infiltraran, cita él a un filósofo, poeta, que les decía mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y yo no sé si esto decían amén, 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 porque cuando un cristiano no lee su Biblia, a todos le dice amén.
Le están diciendo mentiroso, le dicen tanta, amén, 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 se comen lo que sea. Hermano, hay que leer las Escrituras. Bueno, en base a la condición de los cretenses y el auge de los falsos maestros y el escaso de ancianos sanos en la fe, Pablo le dice a Tito que esa es la causa por la cual lo dejó en Creta. Pablo ordena a Tito que ponga ancianos con estas virtudes, donde las virtudes espirituales estén sobre los dones o los talentos. Termino. Para eso, tiene que insistir en lo que le dice en el capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ponte de pie, hermano. A manera de aplicación, estas virtudes que son nombradas para cualquier servicio en la obra del Señor, ¿estamos anhelando alcanzarlas? Esa pregunta tenemos que hacernos tú y yo. La iglesia local, como esta iglesia local, tiene que estar gobernada por un pastor junto con un grupo de ancianos, donde estamos vigilando la doctrina y que se esté vigilando que los sermones sean cristocéntricos. Por lo tanto, mis hermanos, pronto ordenaremos a un anciano en esta iglesia local y espero que podamos seguir tratando de ser una iglesia bíblica. Amén. Cierre sus ojos.